Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la explicación de la máquina síncrona. ¿Vale? Estuvimos viendo el circuito equivalente de la parte lineal. Vimos que cuando considerábamos la máquina como lineal, la reacción de inducido la podíamos representar como una bobina. ¿Vale? De forma que teníamos una E sub R, que es la suma de E sub 0 más la reacción de inducido. La podíamos sacar aquí, pero observábamos en el diagrama fasorial que cuando la relación entre fuerzas magnetomotrices y fuerzas electromotrices es siempre lineal, cuando los triángulos son semejantes, entonces la caída de tensión de la reacción de inducido es igual que la que habría en una bobina. Por lo tanto, podemos modelar esta E sub P como esta XP. ¿De acuerdo? Esto daba lugar a que XP más X sigma fuera XS, reactancia síncrona, y junto con la R fuera la impedancia síncrona, ¿vale? Normalmente hablaremos de reactancia síncrona porque muchas veces R se despreciará. Ok, todo bien. Bien, cuando nos metíamos en el esquema no lineal, veíamos que claro, es posible que esta relación de linealidad entre es y f's o entre es y is de excitación no sea lineal, es decir, no estamos en la parte lineal, sino que estamos ya en la zona de saturación. En esa situación, eh, necesitamos hacer dos análisis. Un ensayo de vacío, y obtenemos la curva de siempre, y un ensayo de factor de potencia nulo, ¿vale? Es decir, poner a trabajar el generador contra una carga inductiva variable de forma que yo mido la tensión que tengo en bornes de la carga, ¿vale? Cuando la intensidad es siempre la intensidad nominal con diferentes intensidades de excitación. Es decir, yo pongo ninguna carga, ¿de acuerdo? Lo cortocircuito y entonces V es 0 y obtengo un punto. Ahora pongo unas bobinas. Para volver a tener la intensidad nominal tengo que subir un poco más la intensidad de excitación. Subo intensidad de excitación y mido la tensión en bornes. Pues tendré otro punto. Y trazo la curva de factor de potencia nulo. Cuando tengo esa curva de factor de potencia nulo, lo que sucede en el circuito equivalente es que todos los vectores de fuerzas magnetomotrices se alinean y los de fuerzas electromotrices también se alinean. Por lo tanto, se pueden tratar de forma escalar. ¿De acuerdo? Y entonces, la suma de las fuerzas magnetomotrices es lineal y la suma de las fuerzas electromotrices también es lineal. Vamos, es escalar, por así decirlo. No tiene que ser vectorial. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? Y esto ya empezaríamos a ver cosas nuevas. Esta información nos sirve para tratar lo que vamos a llamar el triángulo de Pottier y que será útil en la resolución de problemas. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos las dos curvas, la de vacío y la de factor de potencia nulo, tenemos que cuando V es 0, entonces E sub R, que es V más X sigma por intensidad nominal, V es 0 porque es el cortocircuito. Por lo tanto, el valor de E sub R es X sigma por la intensidad nominal. Por lo tanto, de ahí podemos sacar el valor. Si obtenemos el valor del punto C, E sub R, tendremos X sigma por intensidad nominal. Y claro, lo interesante de ese valor es que si la intensidad es I sub n, E sub R va a ser siempre eso, independientemente de que cambie el factor de potencia. Porque X sigma va a seguir siendo siempre la misma y multiplicado por IN tendremos lo que E sub R. ¿De acuerdo? Entonces, o mejor dicho, la caída de tensión en la reactancia de dispersión será siempre
ese tamaño. Y si la intensidad es el doble, será el doble. ¿De acuerdo? Pero ya tenemos un valor que nos permitirá calcular eso. Y también nos permite identificar en ese punto de funcionamiento, tendremos la intensidad de excitación, es todo lo que tenemos aquí, hasta acá, hasta el punto A, menos la reacción de inducido, llegamos a la intensidad, a la intensidad del inductor resultante, ¿de acuerdo? Una vez que marcamos ese punto C, tenemos este punto que es parte de la intensidad de excitación como resultado de la resultante más la de inducido. ¿De qué nos sirve esto? Bien, pues que la reacción de inducido también depende solamente de la intensidad. Por lo tanto, el tamaño BA va a ser proporcional a la intensidad. Si tenemos intensidad nominal, la reacción de inducido va a tener siempre este tamaño. O mejor dicho, la intensidad, la fuerza magnetomotriz de inducido o la intensidad equivalente de inducido va a tener siempre el tamaño BA. Por lo tanto, las magnitudes CB y BA se mantendrán a lo largo de todo de cualquier punto de funcionamiento si la intensidad es la nominal. Y si no lo es, serán proporcionales en cualquier caso. ¿Vale? Esto nos da pie a que podamos trazar ese triángulo en cualquier punto de funcionamiento. Por lo tanto, lo hemos trazado aquí abajo. De inicio. Y ahora, imaginemos que vamos a trabajar con la tensión nominal, Vn. ¿Vale? Pues si vamos a trabajar con la tensión nominal, nos vamos aquí a tener tensión nominal e intensidad nominal, porque esta es la curva con factor de potencia nulo, pero intensidad nominal. En ese caso, marcamos el punto A', ¿vale? Como tenemos intensidad nominal, el punto de origen va a estar en la misma distancia. Entonces, trazamos desde A' hasta aquí, hasta el origen, una línea, un segmento de la misma distancia de origen a A. Y obtenemos este punto de aquí. Y una vez que tenemos este punto, trazamos una paralela a la recta de curva de vacío en el origen. ¿Vale? Eso nos permite encontrar el punto C. Cuando se cruza con la curva de vacío, obtendremos el punto de funcionamiento. Y esto nos permite encontrar exactamente el triángulo de Pottier para este punto de funcionamiento. Tendremos que, para tensión nominal, pues esta E sub R, tendremos esta caída de tensión, que es la misma, y tendríamos la reacción de inducción, que vuelve a ser la misma, ¿vale? Si queréis, lo podemos ver en el esquema. Vamos, en el diagrama factorial que tengo aquí hecho, ¿vale? Vamos a ver si... Voy a hacer la presentación un poco más pequeña. ¿Vale? Apago los puntos y empezaríamos. Tenemos la curva de vacío, que es de arriba, y la curva de factor de potencia nulo, que es la que tenemos ahí abajo. Entonces, marcamos el punto A y marcamos el punto C, que correspondería con la E sub R para ese punto de funcionamiento. En la vertical de C tendríamos B y entonces ya tenemos todo el triángulo original, o sea, el triángulo de aquí marcado. Si ahora yo voy cambiando el punto de funcionamiento, tendríamos el triángulo para cualquier tensión de línea a la que nos conectásemos.
¿De acuerdo? ¿Cómo estamos obteniendo en realidad este triángulo? Voy a quitarlo, voy a quitar los puntos. ¿Qué estamos haciendo? Marcamos el punto A, que vendría de tener la tensión de línea, aquí, el punto A'. Tensión de línea con la curva de factor de potencia nulo. Ahí copiaríamos el segmento del origen. Tenemos esta línea aquí, la traemos aquí. La línea OA la convertimos en la OA O'A'. Ahora que tenemos el punto O', trazamos una paralela por O', paralela a esta que hemos trazado aquí en el origen. ¿Vale? Y eso nos da el punto C, o C', mejor dicho. Y una vez que tenemos el punto C', el punto D' y todo el triángulo. ¿Vale? Dependiendo de qué datos nos den en el problema, usaremos este triángulo de una manera. Construiremos en un sitio y lo llevaremos a otro, etcétera. Entonces, esto no hay que agobiarse hasta que veamos la aplicación en problemas. ¿Vale? Si continuamos viendo un poco el procedimiento, nos van a dar con las tablas de datos o directamente la ecuación, nos darán una curva de vacío y la curva de factor de potencia nulo. ¿Vale? Con las curvas tenemos el triángulo de Potier. ¿Cómo? Normalmente lo que haremos no es lo que hemos mostrado en la explicación teórica. La explicación teórica es por qué eso funciona. La aplicación práctica, la forma de usar esos datos, permíteme que borre otra vez todos los puntos, porque vamos a usarlos de otra manera. Tendríamos, como yo sé a qué tensión voy a funcionar, ubico el punto A'. ¿De acuerdo? Desde el punto A', traslado el segmento O'A'. De OA lo trazo aquí. Vale, pongo aquí la presentación para que veáis viendo los pasos que voy haciendo. Trazamos la recta tangente en el origen a la curva de vacío. Trazamos la recta tangente que sería esta de aquí. Y ahora trazamos la paralela hasta que se dé la intersección. En ese punto tenemos el punto C'. ¿De acuerdo? Con ese punto C', tenemos que el segmento ese segmento etiquetado como A', que en realidad es el segmento C', B', corresponderá con el valor de X sigma por Y. Y el segmento B'A' corresponderá con la reacción de inducido, con I sub I. ¿De acuerdo? Y esos son los datos que necesitaré en el programa para resolver y alcanzar un resultado. ¿De acuerdo? Bien. Por continuar con el procedimiento y ver un ejemplo, tendremos cómo calcular SU0 y la regulación. La regulación hemos dicho que sería cuánto cae desde estar trabajando en vacío a estar trabajando con intensidad. ¿Vale? Entonces, el lema me dice la tensión nominal, la intensidad y el ángulo de la carga y el ángulo phi.
Entonces, como yo sé el, como sé esos datos, con el circuito equivalente puedo calcular el valor de sub R. Entonces, aplicar esto de aquí para calcular E sub R. Y tengo que es la tensión nominal por la intensidad que me han dado por la reactancia de dispersión. Cuando tengo E sub R, la puedo ubicar en mi recta. Y cuando tengo E sub R, puedo ir a la recta de vacío y obtener I sub R. Cuando tengo I sub R, también conozco I sub I porque tengo la curva de vacío. Perdón, la curva de factor de potencia nulo. Entonces, tengo I sub R y tengo I sub I, podré calcular I sub E. En el caso de que la intensidad de I sub I, la intensidad de inducido, no la pueda, no esté, no tenga el dato en la intensidad del problema, tendré que adaptarlo. Es decir, si me han dado, si estoy funcionando a media carga y me han dado el valor de I sub I para intensidad nominal, pues el valor será la mitad. ¿Vale? Si tengo I sub I, aplicando estas normas, si tengo I sub N, I sub R, perdón, tengo I sub R y tengo I sub I, tengo también I sub E. Y a partir del diagrama de fasores, puedo construir E sub R, que ya lo he calculado, y ahora que he calculado I sub E, conozco el ángulo de E sub 0. Con el módulo de I sub E obtendré el valor de E sub 0 de la curva. Y con el ángulo de I sub E obtendré el ángulo de E sub 0. ¿De acuerdo? Esto es relativamente complicado verlo en explicación teórica. Entonces hemos hecho un primer camino. En los próximos días tendréis colgados ejemplos de prácticos, de ejercicios y cómo aplicar el triángulo de Potier. No es complicado. Hay que ir entendiendo lo que nos dicen las gráficas y la información que hay y entender exactamente de qué depende cada valor. Pero yo creo que cuando veáis los problemas, esto empezará a caer cada cosa en su sitio, ¿de acuerdo? El análisis del rotor con polos salientes no entra, ¿de acuerdo? Y no aparecerá ni en el examen ni se va a hacer explicación. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo y continuamos.